a Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y también personales. Hoy nos acompaña una mujer que ha cruzado fronteras, superado estereotipos y liderado con autenticidad. Bienvenida, Ruth, y para quienes nos acompañan, les comparto un poco sobre su trayectoria. Ruth es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones por la Escuela Politécnica del Ejército en Quito, con una maestría en gestión de petróleo y gas de Heroic Watt. Ruth inició su carrera en Schlumberger hace casi 20 años como ingeniera de campo en locaciones tan desafiantes como Australia, Argentina, Papúa Nueva Guinea. A los 28 años ya lideraba una base operativa en Chile y desde entonces ha ocupado posiciones claves en América, Europa y hoy en día es gerente general de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú. Más allá de sus logros técnicos y estratégicos, Ruth es una firme defensora del liderazgo auténtico. Cree en la excelencia sin perder la esencia, en el aprendizaje constante y en liderar desde la empatía. Estudia inteligencia artificial, se interesa por la neurociencia aplicada al liderazgo y no ha dejado de bailar. Es un honor recibir a Ruth Zambrano. Bienvenida, Ruth, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Seudi, por invitarme a Más allá del barril. Es un honor para mí volver a algo que yo ya lo hice antes con Flipping the Barrel y les mando un cordial saludo también a las chicas de Flipping the Barrel, porque siempre me acuerdo de esa entrevista que fue justo en plena época de pandemia y que yo creo que se necesitaba en ese momento alzar la voz, decir ciertas cosas que quizás no se estaban diciendo en ese momento. Eso fue el 2021, 2022, y así que les agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Ruth Zambrano, ya lo dijeron. Yo digo siempre que entro en algún meeting donde no me conocen, lo que ven es lo que soy. No van a ver nada más diferente. Realmente yo trato de ser muy, muy lo que soy. Puede que no siempre a todos guste y está bien. Pero esto es lo que es Ruth Zambrano. Yo les voy a contar un poquito sobre mí. No sé las preguntas que se han preparado, pero voy a tratar de contestarlas desde mi experiencia, siempre sabiendo que pueden haber opiniones diferentes, que pueden haber diferentes maneras de pensar y que todas las opiniones de pensar y las maneras de ver la vida y de las profesiones son muy válidas y que obviamente hay que respetarlas a todas. Entonces, sin más, muchas gracias por la invitación, chicas. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Ruth, y te agradecemos también el tiempo que estás dedicando para acompañarnos. Sabemos tu agenda apretada. De hecho, teníamos ya varias semanas esperando estar contigo en Más allá del barril y estamos acá. Entonces, aprovechemos este tiempo que vamos a estar junto a ti para conocerte un poco más. Y quiero comenzar hablando precisamente de la autenticidad. Es una virtud que tú repetidas veces mencionas que hay que mantener y sostener a lo largo del tiempo. En una industria dominada preferencialmente por hombres, ¿cómo tú como mujer has conservado tu autenticidad? Yo creo que, y lo voy a contar rapidito, se lo aprende mucho con la experiencia. Y yo lo cuento siempre varias veces de que no siempre yo he sido auténtica, pero que las veces en las que yo no fui auténtica a mí me afectó muchísimo. Primero personalmente, porque cuando uno no es feliz, cuando uno no es lo que uno es, cuando uno no demuestra todo lo que uno es, sucede que uno no puede estar bien. Y si uno no está bien en su cuerpo, no está bien en su mente, en su corazón, no das lo mejor. Y yo me enfermé en algún momento en el que yo creí que yo tenía que ser diferente, en el que yo creí que yo tenía que ser dura, implacable, asertiva, pero de una manera muy llevada hacia el liderazgo masculino que yo conocía hasta ese momento, llamémoslo así, porque no todos los líderes masculinos eran así, pero era lo que yo conocía hasta ese momento. Y el no ser yo misma me llevó a enfermarme, a equivocarme muchas veces de unas maneras en las que me arrepiento mucho.
Y yo aprendí gracias por la mentoría, y eso es algo que también, por alguien que fue mi mentor, que me dijo, tú estás así, tú te estás enfermando porque no estás siendo tú misma. Y para mí fue un llamado de atención de que estaba actuando de una manera que no era yo. Y yo con los años y con la experiencia, obviamente, uno aprende de que para poder liderar, para poder llegar, para poder ser alguien, para poder lograr éxito, para lograr escalar en posiciones, uno no necesita cambiar su manera, su esencia, su manera auténtica de ser, y que es muy importante que desde esa autenticidad, desde esa esencia que cada uno de nosotros es, construya, obviamente, construya sus fortalezas, mejore las cosas que hay que mejorar, pero que la esencia de cada persona es bien importante que se mantenga para poder ser feliz primero, y para poder obviamente entregar todo lo que nuestros trabajos nos exigen, nuestras profesiones nos exigen, hasta donde cada uno de nosotros quiera llegar. Wow, Ruth, qué interesante. Muchas gracias. Y en ese mantenimiento de la esencia, como mencionas, pero también de esa búsqueda de tener un liderazgo manteniendo esa línea alta, ¿no? El perfeccionismo, ¿cómo lo manejaste? Porque a veces el perfeccionismo es una fortaleza, pero a veces también se convierte en esa debilidad de colocar la vara muy alto, muchas veces, ¿no? Y que no todo el tiempo sale las cosas, el resultado como nosotros estamos esperando. ¿Qué aprendiste Sí. para regular esa exigencia? Bueno, yo soy una persona que busca la excelencia, y en esa búsqueda de excelencia uno se llama perfeccionista. Y yo también siempre lo digo, yo lo trabajo todos los días, porque todos los días busco ser perfecta. Y también uno tiene que entender que no hay perfección, o sea, uno trabaja todos los días para ser mejor, pero que el perfeccionismo como tal, cuando, como tú lo dices, Marian, cuando lo llevas a un extremo, te lastima tu profesión, lastima tu carrera, pero súper bien importante, lastima tu equipo que está alrededor. ¿Cómo lo llevo yo? Lo trabajo todos los días, y es algo que, y yo les pongo un ejemplo, a veces me toca hacer presentaciones, y entonces yo soy primero que soy súper estructurada, entonces me gusta que todo quede en orden, que las tablas estén donde tienen que estar, que queden alineadas, que la letra, que esto, que el otro, y a veces me tengo, hay algo que siempre lo hablo, ¿no? Y que también se aprende con los años y con la experiencia, es ese self-awareness, ese darse cuenta uno, qué es lo que le hace ese trigger que uno dice, uy, ahí estoy, es el ser consciente, ¿no? Es ese despertar. Y entonces yo he aprendido a decir, bueno, a ver, Ruth, ya hiciste tu presentación, está bien, la hiciste tu estructura, estás contento, pero ya, déjala ahí, o sea, mándala así, ya está suficientemente bien. Pero es algo con lo que uno trabaja todos los días, y las mujeres, los hombres, todos tenemos que aprender en nuestra carrera a ir descubriendo esas cosas que a veces son fortalezas, pero que las llevamos a un extremo, y que eso puede lastimarnos. Entonces, que tenemos que aprender a controlar, darnos cuenta, ser conscientes y soltar. El perfeccionismo es mucho de soltar, de decir, está ya bien, mándalo así. Así después uno a veces, como yo siempre digo, uno se latiguea, uy, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo de allá. Sí, pero lo hiciste, y lo hiciste bien. Y tienes que también aprender a aplaudirte de que pudiste soltar y hacer bien las cosas. Entonces es algo que se trabaja todos los días, pero, que hay que trabajarlo, pero que también la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de hacer las cosas bien, también es muy importante. Entonces que hay que aprender a tener un balance entre ambas cosas, ¿no? Y es el ser consciente de cuáles son esas cosas que a veces llevamos hasta extremos, ¿no? Ruth, en esto que nos comentas que parte de tu forma de trabajo es alcanzar la excelencia día a día, ¿cierto? Y en eso que tú has cultivado a lo largo del tiempo te ha permitido avanzar en distintas posiciones laboralmente hablando. Cuando tú estás en el momento de cambio, que todavía podemos decir que eras una joven profesional, porque estás incluso cerca de los 30 años cuando te asignan la primera posición de liderazgo.
estabas, y conectándolo con lo que hablabas de los mentores, ¿estabas tú lista para asumir esa posición, tomando en cuenta este tema de perfeccionismo que nos acabas de comentar? ¿Sentías que tenías todos los requisitos para cubrir esa oportunidad que se te estaba presentando? ¿Tuviste que consultar a alguien, algún mentor? ¿Cómo lo manejaste tú para sentirte lista y avanzar y hacerlo bien y con excelencia, como es tu costumbre hacer las cosas? No estaba lista, y lo digo así, no estaba lista. Yo, es más, cuando me ofrecen ser lo que se llamaba en ese momento ingeniera a cargo, después tuve mi primera gerencia, que se llamaba Field Service Manager, la primera gerencia de campo, ¿no?, a cargo de una base. No estaba lista. Es más, mi primera reacción fue no, yo me quedo en campo porque esto es lo que sé, acá me siento bien, acá estoy cómoda, yo soy súper técnica en general, dada los detalles, entonces acá me siento bien. Y siempre me acuerdo mi jefe, y yo lo valoro mucho también, mi jefe me dijo, tú estás lista, y estás lista para asumir una posición gerencial. No, él no hablaba de una posición de liderazgo, él hablaba de una gerencia. Y yo siempre lo digo, antes que ser líder, uno es gerente. Cuando en posiciones gerenciales uno aprende a administrar, a gerenciar, la palabra lo dice. Sí. Y obviamente a través de eso uno empieza a desarrollar otras habilidades en las que se da cuenta de que que las personas de los equipos son muy importantes. No puedes administrar si no tienes un buen equipo. Pero yendo a tu pregunta, no estaba lista y hice muchísimas cosas mal. Tuve la suerte de tener un muy buen jefe que me guió, que me apoyó, sobre todo que me hizo un mentoring, quizás sin darse cuenta, pero me hacía mentoring de las cosas que él veía que yo tenía que mejorar. Pero también tuve una mentora mujer que fue muy buena, que me ayudó a darme cuenta de un montón de cosas que me tenía que yo dar cuenta como mujer. Si bien mi gerente hombre, que era mi gerente directo, me hacía mentoring desde el punto de vista gerencial, llamémoslo así, de las cosas que tenía que ir aprendiendo. Una muy importante es que cuando uno es gerente, uno tiene que tomar decisiones. Para sí o para no, uno tiene que moverse de ese medio de ambigüedad y que obviamente tomas decisiones. Y eso fue algo que yo aprendí de él, a tomar decisiones desde chiquita, digo yo, y irlas cultivando esas decisiones y ir aprendiendo cómo tomar mejores decisiones. Pero también de mi mentora mujer agradezco mucho el que ella se puso en mis zapatos de mujer y al haber pasado también por las posiciones en las que yo iba pasando, el que me haya ayudado a ver esas cosas que yo tenía que modificar para no equivocarme en cuanto a no ser auténtico, a creer que tenía que comportarme de cierta manera para poder llegar, para poder lograrlo, para poder demostrar resultados. Y yo sí, tuve mentores, tuve gerentes que hicieron mentoring conmigo, quizás sin darse cuenta, pero que me ayudaron en mi desarrollo, tanto como gerente, pero que también me fueron dando esas primeras pautas de cómo yo podía empezar a ser un liderazgo desde la persona, desde root, no solamente desde la posición, porque hoy, obviamente, con los años uno aprende de que uno no necesita una posición para ser líder, pero eso es algo que uno va cultivando, como tú dices, Seudi. Y primero yo aprendí a gerenciar, yo aprendí a administrar, pero también tuve ese apoyo que me ayudó a empezar a darme cuenta cómo yo podía liderar desde root, no solamente desde las posiciones que iba. Y lo agradezco muchísimo. Qué hermoso, Ruth, qué hermoso que traes ese punto de la conexión desde la Ruth líder, ¿no? Y hoy estás liderando 3 países, eres la directora desde el 2022 de 3 países en Schlumberger. Y mencionas que aprendí... SLB, disculpa. SLB. Y mencionas que desde tu primera posición como manager aprendiste a esa conexión con lo humano. Hoy, en medio de tantos números, métricas, decisiones estratégicas, ¿cómo mantienes esa conexión? ¿Y qué desafíos trae esto? Porque estás liderando 3 países y tienes que mantener esta esencia.
¿Cómo haces este balance de esa conexión, Ruth? Nuevamente, uno cultiva lo que uno es como persona, pero también como profesional, ¿no? Yo tengo muchas responsabilidades que están dadas por mi cargo, pero hay algo que yo con los años he aprendido y es una de las cosas que para mí es una clave, y es que un gerente, pero también un líder, uno tiene que estar presente. Y el estar presente es el interesarse genuinamente por las personas que uno tiene a su alrededor. Es ese crear ese vínculo que va más allá de la tarea que le encomiendas a una persona desde tu posición, y es así de trabajo profesional, pero que detrás de esa tarea, de eso que hay que entregar resultados, hay personas, ¿no? Y que las personas traemos una vida personal atrás desde que salimos de la puerta hacia afuera, que obviamente influye mucho de la puerta del trabajo hacia adentro, ¿no? Y que yo he aprendido a darme cuenta, y eso sí lo digo, de que si las personas están bien, si las personas están motivadas, si las personas están inspiradas, si las personas se sienten que pertenecen, si las personas sienten que importan y que las personas importan, porque si las personas no hay nada en el mundo, podemos sacar adelante cualquier dificultad, cualquier negocio, cualquier challenge, reto que tengamos, son las personas las que hacemos las cosas. Entonces, yo algo que he venido cultivando, que lo cultivo todavía, es ese fortalecer esos vínculos, saber que la cultura es muy importante, la cultura organizacional de nuestros trabajos, de nuestras oficinas, de donde estamos, es muy importante, y que la única manera de crear ese vínculo verdadero, real, es estar presente junto a las personas. Y en esa trayectoria que has tenido y tomando en cuenta el comentario que nos haces del factor humano, en este rol gerencial o de liderazgo, en donde tú tienes que, como parte de tu filosofía, dar lo mejor de ti para alcanzar la excelencia. Además que nos comentabas que fuiste entrenada para tomar decisiones, por supuesto, con estos mentores que hacías referencia. ¿Cómo has podido tú, desde tu propio conocimiento, desde tu propio sentir de cómo se hacen las cosas bien, cómo integraste estos consejos y cómo tú has gestionado seguir avanzando? Porque las dinámicas son diferentes. Hoy día tenemos jóvenes con otras perspectivas del entorno laboral. ¿Cómo has hecho tú para poder integrar lo que tú eres, lo que la organización te demanda y lo que tú quieres entregar a la gente como parte de ese líder que representas para ellos? Bueno, lo primero es que como líder, usted mismo lo dicen, de 3 países, una de mis principales tareas, primero es dar claridad basados en un propósito que tenemos como empresa, ¿no? Y qué es lo que nos une al final, ¿no? Entonces, dar claridad a ese propósito y obviamente dar dirección. Pero también es crear esos espacios de confianza para poder desarrollar negocios, ¿no? Para poder desarrollar ideas. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años y necesitamos que todos los equipos sean muy innovadores en las maneras de hacer las cosas. Más allá del cómo vinimos haciéndolo en el pasado, hoy se necesita hacer las cosas de manera diferente. Y ese hacer las cosas de manera diferente necesita espacios donde la confianza es la clave. Pero también desde mi posición yo no puedo obviamente estar en todo y eso es una realidad. Entonces también algo que yo siempre aconsejo a todas aquellas personas que van creciendo en su carrera profesional es que tienen que ver, yo siempre les digo, ver más allá del árbol. Y yo tengo un método y sí, también lo cuento porque yo creo que las historias y lo que uno aprende uno tiene que compartirlo para ver si le sirve a alguien más. Puede que no, sí, está bien, si no le sirve está bien. Deséchenlo. Es que yo he aprendido a darme cuenta cuando las cosas están muy enfrascadas en algo muy cercano en el tiempo o que es muy inmediato, llamémoslo así, ¿no? Y entonces yo siempre digo que yo me subo como al balcón. Yo les digo, bueno, me voy a subir al balcón. Y lo digo intencionalmente para ver un poquito más allá de lo que está pasando.
Y cuando yo misma me digo a mí misma, me voy a subir al balcón, es parte de ese ser consciente, de ese conocerme a mí misma, de que quizás estoy metiéndome en tanto detalle que no estoy viendo más allá del árbol el bosque que hay más allá, ¿no? Entonces es subirse un poquito al balcón y lo uso para muchas cosas, para mi trabajo diario, pero también para cuando hay algún trigger ahí que me emocionalmente me afecta. Digo, yo misma me digo, me voy a subir al balcón y lo miro un poquito desde más arriba para ver qué más hay atrás, qué es lo que uno puede ver más atrás. Y a través de esa metodología que es mía, o sea, mía digo yo que yo la uso, no es que es mía, hay libros escritos sobre eso, que es salirse un poco y ver desde más atrás, es también el dejar ir, hay cosas que no podemos controlar, no vamos a poder controlar, entonces enfoquémonos en lo que podemos controlar y dejemos ir lo que no podemos controlar. Hoy pasan muchas cosas alrededor del mundo, más en los negocios, y es importante que las personas que estamos trabajando en algo nos enfoquemos en lo que podemos controlar, dejemos ir lo que no podemos controlar y nos enfoquemos cómo a través de lo que podemos controlar podemos seguir creciendo personalmente y profesionalmente también. Entonces, un poquito eso es lo que yo trato de hacer desde mi posición de liderazgo, de mi posición de directora, llamémoslo así, dar propósito, no dar propósito, tenemos un propósito, estamos agrupados por ese propósito, llamémoslo así, entonces, pero dar claridad a ese propósito, dar dirección, también mirar un poco las cosas desde el balcón, más estratégicamente, y hacia dónde vamos, y obviamente tomar decisiones basadas en esas estrategias que tenemos, pero también asegurarme que creamos los espacios de confianza suficientes para que nuestra gente pueda sacar todo su potencial y obviamente a través de ese potencial llevarnos a crecer a donde queremos llegar. Ruth, y en esa creación del máximo potencial de las personas, me imagino que cuando empezaste a liderar tenías un liderazgo de un tipo que fue evolucionando, se fue ajustando y adaptando. ¿Y en qué momento hiciste ese switch o ese balance o ese cambio a entender que el bienestar de las personas es importante? Porque tenemos líderes que nacen y otros que nacen y otros que se hacen, ¿no? Y entendemos que hubo una evolución en tu liderazgo y sería importante que nos compartas cómo estuvo ese cambio para entender que el bienestar es bien importante para generar los máximos resultados del equipo. Claro que sí. Yo no soy de las que nació líder, yo soy de las que se hizo, yo creo, y lo digo así, yo he ido evolucionando y hay cosas en las que yo hoy digo, Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? O sea, y lo digo porque uno tiene que reconocer dónde se ha equivocado para poder aprender y mejorar, ¿no? Yo creo que eso pasa cuando uno empieza a ver que el impacto que uno tiene que tener va más allá del día a día, o va más allá del mes, y va más allá de la semana, o del cuarto, o incluso del año. Entonces uno va madurando ese estilo de liderazgo, ¿no? Y yo también lo tengo que decir, he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa como SLB que se preocupa de eso. Es decir, que ellos vieron en mí el potencial, un potencial que era una piedra en bruto que creo yo que había que pulir. Sí, y ellos poco a poco han ido puliendo. ¿Cómo? A través de las oportunidades, pero también a través de los entrenamientos, a través del darme la oportunidad de ir practicando a través de las posiciones, pero también con la educación correcta, llamémoslo así. Y asignada también a mentores, coaches correctos que me han ido ayudando, digo yo, a pulir esas esquinas. No, yo no soy perfecta en ningún sentido y tengo muchísimo que aprender todavía y de hacer, pero es poco a poco y es ir también celebrando esas pequeñas victorias de cómo uno va creciendo profesionalmente, ¿no? Para mí el crear el ambiente correcto de confianza es una de las cosas en las que yo hoy más me enfoco, porque yo hoy creo que si tenemos espacios de confianza en el que todo el mundo se sienta en el lugar adecuado para decir las cosas, para crear cosas nuevas, para hacer cosas diferentes,
Yo creo que eso es muy importante. Empoderar a la gente, eso se llama empoderar a la gente a hacer lo que es correcto, enfocarse en esa mentalidad de crecimiento, de qué más se puede hacer, de qué más podemos ver. Es ese el chip, no solamente del decir, este es mi trabajo y lo hago así, A, B, C, D, porque así lo hemos hecho siempre. No, es qué más podemos hacer, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos seguir creciendo, qué decisiones, qué cosas tenemos que cambiar para cambiarnos esa mentalidad y poder seguir creciendo. Entonces yo creo que en eso yo estoy muy enfocada el día de hoy, es cómo creo esos espacios donde mis equipos se sientan seguros de que pueden intentarlo y que pueden sacar esas ideas que obviamente van a llevar a SLB a que la siguiente generación sea mucho mejor de lo que somos nosotros en esta generación. Ruth, en ocasión de la generación del futuro y tomando en cuenta que somos aún minoría y está previsto que los números no van a cambiar en las próximas décadas, a menos que tomemos acción al respecto, y a esto va dirigida la pregunta. Tú has servido de ejemplo para muchas jóvenes en tu país. ¿Has trabajado en hacer presencia para que niñas, jóvenes vean una profesional que ellas se puedan inspirar ser a futuro, una carrera que ellas digan, puedo ser una ingeniera y trabajar en una empresa como la que está Ruth y crear, porque de hecho para tu país tú eres un referente porque manejas la multinacional más grande dentro de Ecuador. Y eso, por supuesto, te permite ser voz para muchas actividades en las que se promueve la presencia de la mujer. Entonces sí me gustaría, mirando hacia el futuro, mirando la expectativa que tú tienes hoy día como líder, como gerente de equipo, de decir qué necesito para el futuro y cómo lo voy a construir. Entonces, ¿cómo integras ser una referente, mostrarte, dar ejemplo y qué resultados te ha dado eso y qué crees que podrías hacer más adelante? Yo creo que el dar el ejemplo es importante. Yo creo que todos damos un ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que y siempre lo hablamos, ¿no? Necesitamos más personas en STEM. Necesitamos más personas que se animen a estudiar ciencias, ingenierías, tecnologías, matemáticas, porque el futuro es tecnológico. Todos los días sale algo nuevo, entonces el futuro es tecnología. Y si no invitamos a más niños y niñas a que se animen, va a ser muy difícil. Entonces sí, yo soy un ejemplo, pero el ejemplo que hoy tienen, pero poco a poco van a ir saliendo nuevos ejemplos. Ahora, si los que estamos hoy, desde donde estamos, y repito, no somos perfectos, pero si los que estamos hoy no nos animamos a mostrarnos un poquito y decir, yo estudié ingeniería, yo hice esto, yo hice lo de acá, y no como desde la posición del ego, porque a veces se entiende que eso uno quiere hacerlo desde la posición del ego, decir yo, no. Es decir, si yo lo hice, que no era una lumbrera en las matemáticas o no era una lumbrera completa, imagínate lo que alguien que quiere hacerlo, que sí más o menos le gusta, que lo puede hacer, y si tiene obviamente las oportunidades correctas, imagínense dónde puede llegar. Entonces, yo creo que es ponerse al frente y dar ese ejemplo porque necesitamos que nuestros países se desarrollen en Sudamérica y para que no nos quedemos atrás del mundo necesitamos estar en tecnología. Para estar en tecnología, los niños y las niñas desde chiquitos tienen que animarse a estudiar tecnología, tienen que saber de qué estamos, de qué estamos hablando, a qué se refiere eso de la ciencia, a qué se refiere eso de la tecnología. Y en eso es en lo que yo sí que estoy enfocada de manera personal, es en poder decirles, sí se puede estudiar, sí hay oportunidades, porque todavía en mi país y en los países alrededor de nosotros, de Ecuador, todavía hay muy pocas niñas que se animan a estudiar carreras de ingeniería. Y somos las mujeres, somos el 50% de la población del mundo, y el 51% en Ecuador. Entonces, si no, las mujeres no nos animamos a que una porción de ellas estudie carreras técnicas, nos estamos quedando por fuera de lo que va a suceder en el mundo con nosotros o sin nosotros.
Entonces, tenemos que empujar a que más niñas y niños se animen a estudiar carreras de técnicas y yo creo que todos podemos participar en eso. Yo participo activamente de todo lo que me invitan y que obviamente mi agenda me permite, porque yo creo que hay que decirle, me gusta mostrarles a través de los juegos que las matemáticas son lindas, de que se puede hacer muchas cosas, ejercicios de física y que no se necesita mucho más que una Coca-Cola, o una cola y un agua y un poquito de bicarbonato, y que se puede hacer cosas divertidas también a través de la ciencia y la tecnología que todos podemos. Entonces sí, me interesa mucho, es un tema en el que yo creo que la educación es lo que va a cambiar nuestros pueblos, nuestras ciudades, y hay que hacer mucho más en educación. Y es algo en lo que yo feliz participo siempre que puedo, para poder poner mi granito de arena y no quedarme con ese, lo pude haber hecho mientras estaba en mi país y no lo hice, lo pude haber hecho mientras iba a Colombia a hacer algo, pude haber ido a una escuela y hablarles acerca de matemática y no lo hice. Yo creo que todos en nuestros países, los que tenemos posiciones que podemos, tenemos que salir y mostrarnos un poquito a esos niños y decirles si se puede hacer. Sí, muy interesante, Ruth. Y realmente en la región en los últimos años hemos visto cómo hay muchos libros ahora para niños o libros donde cuentan historias de mujeres o iniciativas como este podcast o el podcast de Flipping the Barrel y otros podcasts donde estamos hablando de personas tan experientes como tú para que escuchen sus historias y así se inspiren, ¿no? Y no solo se inspiren, sino también sirvan como role model, Ruth, porque esa parte de tener a alguien a quien seguir o seguir sus pasos es bien importante. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta concreta de ¿qué mensaje le darías tú a una joven que está pensando en seleccionar alguna carrera para estudiar, ya sea de tecnología o fuera de tecnología? Si uno de tus sobrinos te pregunta, de tus sobrinas te pregunta, tía, ¿qué puedo hacer para seleccionar la mejor carrera de la universidad? ¿Qué le dirías? Porque ese punto es bien importante cuando uno está en ese proceso de decisión, ¿no? ¿Qué le comentarías? Yo le diría que no pierda de vista la tecnología, pero mucho más importante es que estudie algo que le guste. Porque cuando a uno le gusta algo que es lo que uno escoge estudiar, después lo hace con amor, con pasión, sin tiempo, le pone todas las ganas del mundo para eso, ¿no? Pero también diría que no, yo les cuento a mi sobrina, yo les compro libritos para que le lean, todavía no lee, entonces, pero le compro los cuentos para que le lea a su mamá, a su papá, no la puedo ver siempre, vive en otro lugar, pero sí me gusta que le lean, porque si le leen así como leemos los cuentos de Disney, pero si le leen acerca de ingenieras, si le leen acerca de Marie Curie, si le leen acerca de todos esos ejemplos en ciencia y tecnologías que sí tenemos de mujeres, entonces ella también va a saber que sí, puede ser princesa, y yo siempre lo digo, y todas las mujeres somos princesas, pero también puede ser una princesa ingeniera. Y puede ponerse el vestido más lindo y más rosado del mundo, pero también puede ponerse botas y se puede poner overol y se puede poner un casco y no por eso es menos mujer, y no por eso es menos bonita, y no por eso es menos agradable, y es más, o sea, tiene algo más que la va a hacer aún más agradable, ¿no? Entonces, porque va a saber de ciencias y va a saber de tecnología. Entonces, yo creo que es inculcarle a las niñas que tenemos cerca, a los niños en general, que tenemos cerca de lo que sí pueden lograr. Yo le diría, estudia lo que te guste, pero también le diría que no pierda de vista las ciencias y la tecnología, porque también es cierto que los trabajos del futuro todos van a involucrar algo de tecnología. Entonces, el poder tener una profesión así también le va a dar esa salida laboral que necesita tener para poder ser independiente como tiene que ser. Excelente. Ruth, muchas gracias. De verdad que con esto que tú nos compartes de tu historia personal, que está llena de imperfecciones, que está llena de aprendizajes, tu experiencia nos permite saber que a pesar de que lo hagamos mal, que a pesar de que no estemos listos, podemos avanzar y podemos tener un desarrollo profesional tan exitoso como el que tú has tenido
hasta hoy día. Agradecemos mucho todo esto que nos compartes en Más Allá del Barril. Es una conversación, como le decíamos al principio, que esperábamos con ansias tener. Te agradecemos mucho que hayas compartido desde la autenticidad que manifiestas en las conversaciones día a día, lo hayas traído a nuestro espacio. Y con esto queremos también cerrar un episodio interesante de Más Allá del Barril, donde exploramos juntos qué hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Ruth, antes de despedirnos, ¿te gustaría decir algo que sea importante, sobre todo para seguir cultivando este trabajo que tú haces de ser ejemplo para las generaciones que se están formando? Gracias. Primero, gracias, Seudi y María. Me encanta que exista estos espacios. Yo las sigo, los escucho, a los anteriores participantes de Más Allá del Barril los he escuchado y tienen, algunos de ellos son mis amigos y tienen unas enseñanzas de vida maravillosas y los aplaudo por participar. Yo decirles que se animen, que tengan confianza en sí mismos y que sí, vamos a cometer muchos errores porque somos personas, somos humanos, pero que podemos mejorar, que hay un aprendizaje continuo, que no lo tenemos que dejar nunca, que se animen a escuchar esos feedbacks que les dan sus pares, sus amigos, su familia, sus gerentes, sus mentores, y que obviamente sigamos siempre mejorando. Yo soy un ejemplo de que sí se puede. Yo soy un ejemplo de que a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones que uno puede hacer en el camino en que uno construye, se va construyendo, se va aprendiendo y espero y yo es algo que todos los días, hoy voy a ser mejor que mañana, no por competir con nadie, por ser mejor como persona, por ser mejor como profesional. Se puede y yo estoy segura que hay muchas mujeres y hombres en nuestros países que pueden dar muchísimo a este mundo de muchísimas maneras. Muchísimas gracias, Seudi y Marianne, y les deseo lo mejor. Las sigo, las escucho, aprendo de sus invitados, aprendo de ustedes y de sus preguntas, porque la vida es un aprendizaje continuo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ruth, y a nuestra audiencia. Si les gustó este episodio, compártanlo, únanse a nuestra comunidad en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Estamos como en el canal de Flipping the Barrel y en Apple Podcasts y en Spotify pueden encontrarnos como Más Allá del Barril. Los esperamos en el próximo episodio. Feliz día para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.